como él siempre lo sabe hacer, Lourdes Edwin. Siempre viene, ¿verdad? Y nos deja aquí con el deseo de seguir estudiando la palabra. La semana pasada ese tema fue la escuelita. ¿Cómo nos dejó? Los villanos de la Navidad. Pastor Moisés Román con nosotros. Buenas tardes. Qué grato estar con Bienvenido. ustedes. Le agradezco al Señor esta oportunidad, claro que sí. Pastor, y hoy, como de costumbre, seguimos en esta serie, ¿verdad?, sobre esos personajes de la Navidad que son intrigantes, como la familia de los Herodes y una celebración que tiene el mundo judío llamado Hanukkah. Y decimos, ¿y de qué se trata eso? ¿Qué tiene que ver con la Navidad? Porque como que coincide. Así que de eso hablaremos hoy. Bueno, con mucho gusto. Si comenzamos con la celebración judía del Hanukkah, obviamente no tiene absolutamente nada que ver con la Navidad. Está dentro de un contexto histórico puramente judío. Obviamente la gran mayoría de los evangélicos que conocemos mucho del mundo judío y que conocemos mucho de las tradiciones judías, no conocemos tanto del Hanukkah por una sencilla razón, porque la documentación histórica está dentro de los libros deuterocanónicos. No está dentro del canon antiguo testamentario. Claro, verdad. Y al no estar dentro del canon antiguo testamentario, pues los evangélicos conocemos mucho de las costumbres, de las tradiciones judías, pero el Hanukkah no lo conocemos mucho porque está dentro del contexto histórico, sobre todo de ese libro deuterocanónico, el libro de los Macabeos. De los Macabeos. Ahí es donde aparece propiamente esa información. Y esto tiene que ver con una festividad de regocijo, de alegría por parte del pueblo de Israel cuando finalmente logran vencer y expulsar del territorio judío a Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes es un personaje bien siniestro. Eso es un villano. Es otro villano. Es otro villano de las escrituras. Porque Antíoco Epífanes no solo quería invadir a Israel, él quería transformar la vida, la cultura, la tradición, la religión de los judíos. Wow. Al punto de que cuando invade a Jerusalén, entra al templo de Jerusalén, se apropia del templo y en el altar de los sacrificios, allí sacrificó un cerdo. Wow. Eso es una ofensa, eso es una cosa, una ofensa mayor para el judaísmo. Una ofensa. Sí, gracias a la familia de los Macabeos, obviamente que ellos se negaban a la asimilación vil que quería provocar Antíoco Epífanes, y finalmente lograron expulsarlo. Como resultado de ello, se reactiva nuevamente las tradiciones religiosas judías y desde luego se eleva el elemento de esta lámpara que vemos muchas veces cuando vamos a Israel, que en algunos tiene 7 velas, en otros tiene 9. 9, sí. Y obviamente esta es la celebración. La celebración tiene que ver con luz, porque habiendo sacado a Antíoco Epífanes de Israel, cualquier fósforo era una luz maravillosa para los judíos. Por lo tanto, a pesar de que es una festividad de luz, porque se celebra, obviamente, como resultado del Hanukkah, que es precisamente esa lámpara, la celebración es una celebración de alegría por la expulsión de este personaje siniestro, Antíoco Epífanes. Luego de esto, pues volvemos de nuevo a retomar esa monarquía herodiana que había en Israel en el tiempo de Jesús. Monarquía que obviamente es una combinación de esta gente que logró mejorar la economía de la nación, que logró mejorar, inclusive producir hasta cierto punto paz, porque la fuerza herodiana establecía y garantizaba la paz de los judíos en contra de los romanos, del Imperio Romano, y se evitaban aquellas dolorosas y terribles matanzas
que en muchas ocasiones sucedieron. Se cuenta que en el tiempo de Jesús, cuando tenía cerca de 10 años de edad, allí se crucificaron a 1000 revoltosos o revolucionarios en un momento dado. Así es. O sea, lo que hace entender es que esta familia herodiana pues era la que tenía a su cargo la responsabilidad y el deber de mantener controlado al pueblo de Israel. Wow, pero era una familia enferma, era una familia que cuando uno lee la historia de ellos, bueno, ya la semana pasada hablábamos de Herodes el Grande, que yo recuerdo hace unos años atrás yo ofrecía un curso de introducción de Nuevo Testamento y Antiguo Testamento aplicado a la consejería, y yo invitaba a los estudiantes a buscar y a diagnosticar a personajes bíblicos. Tremendo. Y era interesante cómo los estudiantes de consejería escogían obviamente todos concurrían que esta era una familia de enfermedades emocionales y mentales muy, muy serias, al punto de que obviamente, como mencionábamos la semana pasada, Herodes el Grande no estaba dispuesto a cederle su trono ni siquiera a su familia. Pero el tiempo pasó, Herodes muere y desde luego el imperio toma a los hijos de Herodes para que estos entonces puedan ejercer las funciones de tetrarca, que era precisamente el título que se le daba inicialmente. El tetrarca era la persona que representaba al imperio romano y tomaba toda la responsabilidad en esa representación. Claro, se les hacía la promesa de que se les podía nombrar rey, pero esto era un nombramiento, una monarquía pro forma, realmente, porque de la única manera que ellos podían disfrutar su reinado era con lealtad al imperio. Era por lealtad al imperio y parándosele en la cabeza a los judíos, porque no tenían otra forma. Pero obraban con cierto sentido de justicia, con cierto sentido de equidad. Flavio Josefo habla y dice que estas personas pues querían también demostrar sus capacidades administrativas y lo demostraban, Claro, hay de estos hijos de Herodes que ocuparon posiciones, pues está Herodes Filipo, Herodes Antipas, y está también Arquelao, que era otro personaje, pero me parece que el más que resalta en toda la historia de los evangelios es Herodes Antipas. Herodes Antipas, porque este era un villano, también dentro de esa secuela de familia disfuncional, a tal punto de que Herodes Antipas se enamora de quien era su cuñada. Wow. Sí, y se la quita a su hermano. Wow. Y se casa con ella. Esto es todo una historia. No, historia. Esto está mejor que Famagul. Oye, eso está en la Biblia. Cuando uno cuenta esta historia en la iglesia, pues uno trata de darle ese tipo, ese matiz novelesco, ¿no? De color. Y a la gente le encanta. Hay un silencio. Todos atentos. Sí. Lo que falta son los anuncios para que. Pero sí le quitó a su hermano, le quitó a su esposa. Wow. Y de hecho, esta mujer herodiana, ella es la responsable de matar a Juan el Bautista. Wow. Se cuenta dentro de la historia. Lucas hace un recuento maravilloso de esta historia. Tal parece que Marcos no le interesó, Mateo no la copió de Marcos, pero Lucas, en ese gesto de poner las cosas en orden y de informar en contexto, pues sí incluyó
la muerte de Juan el Bautista. Y es interesante, obviamente eso sería otro tema, pero una de las razones por la que Lucas incluye la muerte de Juan el Bautista en manos de Herodes es porque en el tiempo de Jesús se desarrolló un movimiento que decía que Juan el Bautista era el verdadero Mesías. Ajá. Sí, era el verdadero Mesías. Y obviamente pues era importante señalar con la historia de la muerte de Juan el Bautista por parte de Herodes, señalar el hecho de que realmente Juan el Bautista no era el Mesías. Juan el Bautista era el amigo del novio. Eso también tiene una connotación teológica hermosísima y maravillosa. Desde luego, también Lucas presenta otro dato interesante y es el hecho de que habla de que Herodes Antipa y Jesús tuvieron una conversación. Sí. Y desde luego es este Herodes el que finalmente toma la determinación de poner la famosa expresión que vemos en las cruces y en los crucifijos del INRIS, ¿no? Jesús Nazareno, rey de los judíos, porque él, como esto no afectaba su función con el imperio, ni afectaba la postura que el imperio tenía con la religiosidad judía y los problemas que dentro de la religiosidad judía habían, pues finalmente él tomó la decisión de reconocerle como rey de los judíos. Qué interesante, pastor, porque fíjese, en la historia también Juan el Bautista, ¿verdad?, se coloca en la posición de desafiar a los Herodes en el sentido de la palabra, ¿no? De ser alguien que inclusive causaba admiración y respeto en el monarca, pero no dejó de en sus sermones ser desafiante a lo que se había hecho de manera incorrecta, refiriéndose a esa relación ilegítima, posiblemente de relación matrimonial. Los pueblos siempre buscan gente vertical. Los pueblos siempre buscan gente que vindique a la nación. Los pueblos siempre buscan gente que enfrenten lo que es injusto, lo que es vil, lo que es perverso. Y desde luego Juan el Bautista representa esa figura. Juan el Bautista es el tipo de hombre que confronta a la nación e invita a la nación a un bautismo de arrepentimiento, a un bautismo de transformación de vida, de cambio de vida, y desde luego con la consabida promesa de que detrás de él iba a venir el que les bautizaría con Espíritu Santo y fuego, es decir, el que iba a producir una purificación, no solamente en la conciencia y en el alma de ellos, sino una purificación total en términos del contexto de la nación. Y desde luego cuando Herodes se le acerca a Juan el Bautista y le dice: mira, chico, tú estás creando problemas serios, tú estás generando escándalos dentro de nuestra nación. Mira, a ver, él no le tembló el pulso para decirle: al único que escandaliza al pueblo aquí eres tú, que estás viviendo con la mujer de tu hermano. Wow. Óigame, qué experiencia tan interesante la que tenemos cuando nos metemos en la Biblia y empezamos a sacar esos detalles que a veces, aprovechando esta época, traemos, y como el pastor Velá se mete en la historia y nos trae de una manera condensada todo eso para que nosotros estemos al día. Son historias hermosísimas, extraordinarias. Obviamente hacemos una sinopsis bien escueta, bien sencilla de ello, pero es algo que le decimos a las personas: el secreto está en los libros. Y si cuesta muy caro los libros, pues darse una vueltecita por la internet y buscar información a través de la internet. Hay extraordinarios teólogos, estudiosos bíblicos que han permitido poner sus documentos y sus escritos en el internet, y uno puede entrar a ellos y puede explorar información extraordinaria sobre esta historia. La Navidad es mucho más de lo que tradicionalmente postulamos. Yo mencioné ahorita el hecho de Juan el Bautista
cuando le preguntan, ¿eres tú el que has de venir o tenemos que esperar a otro? Obviamente, y Jesús les responde, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos resucitan y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Esto tiene una implicación teológica hermosísima, porque Juan el Bautista era el amigo del novio. Lo que esto quiere decir, era el padrino del novio. Era el que dentro de la boda jerosomoletana acompañaba al novio hasta la alcoba donde iba a consumar el matrimonio. Hasta allí lo acompañaba. Él era el que coordinaba la boda, era el que anunciaba. La boda jerosomoletana tenían un amigo, el novio tenía un amigo, que era el que salía a anunciar la boda y pasaba por todo el pueblo y hacía todos los preparativos, inclusive el preparativo de la alcoba. Y entonces finalmente se quedaba cerca de la alcoba donde se iba a consumar el matrimonio, y como las bodas tenían unas recepciones de días, él permanecía allí. Y si el novio llegaba en la noche, como él no podía ver la novia, pues entonces le pedía una contraseña. Hay gente que piensa que Juan el Bautista flaqueó en la fe y están equivocados. Juan el Bautista no flaqueó en la fe. Juan el Bautista lo que le está diciendo a Jesús es: sé que tú eres el novio, sé que te vas a casar con la novia, estoy custodiándote la alcoba para tu matrimonio, dame la contraseña, dame la contraseña, eres tú el que has de venir. Y Jesús le dice, mira, yo soy el que me voy a casar con la novia. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos resucitan, y a los pobres les he anunciado el Evangelio. Y Juan el Bautista se fue feliz a la eternidad, sabiendo que había cumplido su función como amigo del novio. Bueno, ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Esto hay que volverlo a escuchar. Esa versión, esa interpretación, ¿verdad? Que es hermenéutica que ha aplicado el pastor, utilizando los elementos tradicionales de esas bodas, nos ha puesto a pensar. Así es la Biblia hoy. Usted no se puede perder todos los jueves este segmento, porque la verdad que lo disfrutamos mucho y agradecemos al pastor esa es la Navidad, por sacarle su tiempo. La Navidad es la afirmación que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Eso es, pastor, para aquellos que lo quieran contactar, ¿dónde está su iglesia, sus oficinas? Pues mira, la gente que desee contactarse con nosotros puede hacerlo a través del 793-1777. En horas de oficina, de 8 a 4 de la tarde, nos pueden llamar mañana. Con mucho gusto, 793-1777. Estamos combinados, pastor, nos vamos a tomar unas fotos. Sí. Los fotos amarillos los dos. Parecemos a Piolín hoy, que Dios me los bendiga mucho.